Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Les invito a que escuchemos el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: en este mundo, los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles, y al ser hijos de la resurrección, son hijos de Dios. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Los saduceos se acercan a hablar a Jesús en el relato. Los saduceos, en el siglo I, en la primera parte del siglo I, eran la crema del aparato religioso, ¿sí? Eran los sacerdotes, saduceos por Sadoc. Sadoc, que era la casta, por eso no es la palabra de moda, la casta sacerdotal, ¿sí? Casi todos los aristócratas eran saduceos, ¿sí? ¿Tipo qué? ¿Qué sería hoy? La crema del aparato religioso. Sí, claro, una cosa así. Pero no cualquier obispo, porque si es un obispo medio tercermundista, no. Tiene que ser un obispo de esos príncipes de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Claro, tipo Opus, por ahí decir. No conozco el Opus, pero da la impresión, viéndolo de afuera, así. Bueno, ahí estamos. También estaban los fariseos, que eran animadores de la piedad popular, que los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no. ¿Por qué los fariseos no creían en la resurrección? Porque para ellos la Biblia era la Torá, los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El resto, vamos a ver. Y en la Torá, dicen ellos, no se menciona la resurrección. Así que si la Torá no menciona la resurrección, chau. ¿Sí? De hecho, la fe en la resurrección se va construyendo. No está desde el comienzo. Noten que Lucas, en el versículo 35, recién que leímos, habla de la resurrección de los justos. O sea, si resucitan los justos en el Evangelio de Lucas, es que todavía no está la idea de que resucita todo el mundo, ¿sí? Se va construyendo a partir de las guerras macabeas en el Intertestamento. Esa parte de la Biblia que nosotros no leemos, porque están los deuterocanónicos, ahí se cocinan una cantidad de cosas que nosotros por ahí después nos perdemos porque en el mundo evangélico no se leen los deuterocanónicos en general, pero ahí, digamos, a partir de las guerras macabeas empieza esta intuición, esta exploración, esta revelación de la resurrección. Bueno, sí queda claro que los saduceos se acercan a Jesús con ganas de pelear. Jesús llegó a Jerusalén
llegó, está ahí por el templo enseñando, se está discutiendo con todo el mundo. Los saduceos vienen a pelearlo, me parece a mí, ¿no? Porque eligen un tema sofisticado, lo estuvieron pensando, no es que de golpe dijeron, le voy a preguntar esto, no sé, esa es la impresión que me queda a mí leyendo el texto. ¿No les queda esa impresión de que es una cosa que se juntaron antes y dijeron, a este vamos a embromarle, ya que creen en la resurrección, le vamos a traer una ley del Antiguo Testamento, que es la ley del levirato? ¿Qué decía la ley del levirato? Lo que dicen los saduceos, que son señores muy cuidadosos de las reglas. La ley del levirato decía que si una mujer estaba casada y enviudaba sin tener hijos, esa mujer estaba frita, ¿sí? En un contexto patriarcal, porque ella no podía tener propiedad, no podía comprar, no podía vender, no podía disponer de lo que tenía con su marido, no podía volver a la casa de sus padres tampoco. Entonces, ¿qué tenía que hacer? El hermano siguiente del fallecido se casaba para darle descendencia, para darle algún tipo de espacio social, de espacio de vivir, ¿sí? Entonces, la ley del levirato es una ley que busca preservar de alguna manera el derecho y la vida de una mujer en un contexto muy patriarcal, muy machista, ciertamente, ¿no? Pero ese era el objeto. ¿Qué hacen los saduceos? Le buscan la quinta esencia y la quinta pata al gato y dicen, a ver, supongamos una cosa, una mujer se casa, ¿sí? Eran 7 hermanos, la mujer se casa con el mayor muere sin dejar descendencia. ¿Qué toca, según la ley del levirato? Que se case también con el siguiente, ¿verdad? Se muere sin dejar descendencia. ¿Qué toca? Que se case con el siguiente. Y así pasa por los 7. Mueren los 7, muere también la señora. ¿De quién es mujer? Esa mujer, ¿sí? ¿Vieron cómo se puede retorcer absolutamente todo? ¿De quién es ella esposa el día de la resurrección? Considerando que fue esposa de los 7. Plantean estos señores. Bueno, parece que estos buenos saduceos tenían bastante tiempo libre, ¿no? Como para ponerse a pensar estas cuestiones. Digo, hay que tener tiempo, ¿no? Para sentarse a pensar estas cosas. Evidentemente no era gente que estaba carpiendo o haciendo alguna cosa. Tenían bastante tiempo y disponibilidad cerebral como para ponerse a pensar estas cuestiones. Entre paréntesis, cuando releía la pregunta de los saduceos en la semana, lo primero que me venía a la cabeza era, ese machismo sí se puede ver, esa indiferencia, ¿no?, de los señores importantes, ese desdén, ese sentimiento de superioridad. Yo los podía sentir a 2000 años de distancia y a todos los kilómetros de distancia que tengo de esa historia, ese desdén. Bueno, es un objeto, ¿no? ¿De quién es ese objeto, de alguna manera? Era lo primero que me saltaba en la lectura del texto del Evangelio. La respuesta de Jesús es, gente, de este lado de la resurrección, acá donde estamos nosotros, la gente se casa, tiene hijos, etc. ¿Sí? Pero después la traducción no es del todo clara tampoco, pero pone claramente en la institución del matrimonio de este lado de la resurrección, ¿sí? Por algo, ¿qué decimos? ¿Cuál es la fórmula? Y el domingo que viene tenemos un casamiento. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para el casamiento? ¿Hasta que qué lo separe? Hasta que la muerte lo separe. Bueno, tiene un límite, ya saben. Exactamente. Es importante saber que tiene un límite, ¿no? También, hasta que la muerte lo separe. Porque los saduceos se están acercando a la resurrección con las categorías de este lado. Y con evidentemente, yo no tengo ni idea de cómo será después que me muero. No tengo idea. Tengo la palabra de Dios, tengo una esperanza, pero si me dicen, mostrarme un video,
No tengo un video para mostrarles, ¿sí? Lo que me muestra a mí la discusión con los fariseos es que cualquier categoría que yo le ponga, cualquier imagen que yo me haga, va a ser poquito, va a ser trucha, va a ser mucho menos, porque no puedo articular, no me puedo imaginar. Yo soy un ser humano, por lo tanto, como ustedes, por lo tanto nosotros estamos limitados en nuestro pensamiento y en nuestro lenguaje a hablar en categorías de tiempo y espacio, ¿verdad? Estamos limitados por el tiempo y el espacio. ¿Cómo será existir sin la limitación del tiempo? No me lo puedo imaginar, simplemente no me lo puedo imaginar. ¿Cómo será existir sin la limitación del espacio? No me lo puedo imaginar. Los saduceos quieren pensar el futuro de Dios con las categorías nuestras. Y lo que queda es realmente un Frankenstein. Entonces, sí les quiero decir que lo que sale es qué nos pasa a nosotros, a nosotras, con la idea de la resurrección. ¿Creemos en la resurrección o solamente repetimos sin pensar las palabras del credo? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, ¿no? El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable, amén. Y vamos a lo siguiente. Si salimos a la calle a hacer una encuesta, bueno, si salimos ahora no hay nadie, pero si salimos un viernes a las 7 de la tarde a hacer una encuesta, le preguntamos a la gente, ¿qué cree que sucede después de la muerte? ¿Qué suponen que nos va a responder la gente? Nada, algunos. Que pasan a otra dimensión, que reencarnan. La idea de la resurrección jamás fue fácil y nunca estuvo de moda. ¿Sí? Nunca fue una idea así trendy, que como la gente dice, qué bien, vamos a... ¿Sí? La idea de la resurrección jamás fue fácil y nunca estuvo de moda. Los orientales sostienen doctrinas de la reencarnación, ¿no? Como con nuestro limitado conocimiento de la filosofía, la religión oriental, podemos decir, ¿sí? ¿Estoy más o menos bien? ¿No necesariamente? No estás tan empapada. Bueno, Claro, sí, exactamente. Sí. Pero entiendo que el budismo tiene que ver con la reencarnación, ¿o no? El budismo. ¿Sí? Bueno, de las muchas asignaturas pendientes que tengo, conocer un poco más la religión, la sabiduría, las cosmovisiones orientales es uno. Tengo 20. En mí, de alguna manera, preestablecido, ¿no? Tengo así como una idea preconcebida. La impresión que tengo es que circulan doctrinas de la reencarnación que son cosmovisiones circulares de alguna manera, ¿no? En las que se regresa. Buena parte de la filosofía occidental, muy buena parte de la filosofía occidental, fundamental, desde Sócrates, el inventor, de alguna manera, ¿sí? El sistematizador de la filosofía occidental, desde Sócrates hasta Kant, postulan la inmortalidad del alma, ¿sí? Pero notemos que ambas posturas construyen la posibilidad de un algo futuro, más allá de la muerte, la construyen en alguna cualidad o posibilidad del alma humana. En ese sentido, para ambos, la vida después de la muerte es un trámite natural, de alguna manera, ¿no? Del alma. O reencarna, sí o sí, no puede no reencarnar. A menos que entre en nirvana. Pero si no entra, ¿no? Reencarna. O, bueno, será inmortal, ¿sí? Es como un trámite natural, ¿no? ¿Estaríamos hasta ahí? ¿Me siguen más o menos? La resurrección no parece un trámite natural, ¿no? De hecho, la propia palabra resurrección supone un corte entre la vida y la resurrección. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el medio?
La muerte, exactamente. Con todo su peso. La idea de la resurrección no supone un trámite natural, ¿sí? Supone una discontinuidad, no hay continuidad ahí, ¿eh? Hay un corte severo corte. ¿Les parece que la idea de la resurrección está construida sobre alguna cualidad o posibilidad del alma humana? ¿Ven que no? No, es Dios quien hace resucitar. Nadie resucita por su propia fuerza. Está muerto en ese momento, así que no puede hacer absolutamente nada. La resurrección es una iniciativa divina, es un gesto de Dios. Las bases de la esperanza en la resurrección y la vida eterna, junto a Dios. Las bases de esa esperanza son la comunión personal del ser humano con Dios. Tengo esperanza en la resurrección porque hoy tengo algún tipo de relación personal con Dios, ¿sí? Si no, qué difícil tener alguna esperanza en una resurrección que va a ser un Dios con el que no tengo ningún tipo de relación. Ni me lo imagino. Fuera de la comunión con Dios, la esperanza en la resurrección es totalmente insegura. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay comunión con Dios, qué difícil ponerle una ficha a la resurrección si no hay comunión con Dios. Fuera de la comunión con Dios es, en el mejor de los casos, algún postulado filosófico relacionado con la idea de la inmortalidad. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, puede ser una proyección de lindos deseos nacidos de la desesperación que nos causa la realidad de nuestro propio fin. ¿Sí? Sin comunión con Dios, la esperanza se vuelve un postulado filosófico, abstracto o una ilusión bastante flojita de papeles. En la comunión con Dios, la esperanza se vuelve otra cosa, pero sin comunión con Dios está difícil sostener. Pero el sustancial del texto se hace en la frase, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Dios mismo es el que une las dimensiones, ¿sí? El tiempo presente y el tiempo futuro. Entonces, para nuestra vida y para nuestra fe cotidiana, primera cosa, pensando en los saduceos, ser sofisticado, como los saduceos, que eran intelectuales súper sofisticados. Digo, ser sofisticado, ¿te garantiza no decir pavadas? Parece que no. Parece que podés ser muy sofisticado y largar tu buena porción de pavadas. ¿Sí? Si no, fijémonos en los saduceos, que eran la élite intelectual y política y religiosa. Segunda cuestión, ¿tiene sentido especular sobre la vida futura? Yo les propongo que, de acuerdo al Evangelio, no. Son jueguitos pseudo-intelectuales que no llevan a nada y expresan más temor y desconfianza que esperanza confiada, ¿no? La especulación esa. Para el creyente hay esperanza confiada, fundada, no en teorías, no tenemos teorías, sino tenemos una experiencia de comunión con Dios cotidiana y eso es lo que nos da esperanza. Si no tenemos la experiencia de comunión cotidiana con Dios, entiendo que te parezca todo flojo, ¿sí? Lo que te da la certeza es la experiencia de comunión cotidiana con Dios. Finalmente, recordemos que los cristianos, además de creer en la vida después de la muerte, también creemos en la vida antes de la muerte, ¿verdad? Está bueno pensar que si con esa importancia, ¿no? Nuestra comunión con el Dios de los que viven debe llevarnos también a la defensa y la protección de la vida creada por Dios. Que el Señor nos siga brindando de su comunión para que todas esas aprensiones, todas esas preocupaciones, podamos dejarlas en Él y vivir confiados en su iniciativa, en esta vida y en lo que venga luego. Amén.